Andrés García nació el 20 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Para cuando murió el 4 de abril de 2023, a los 81 años en su casa de Acapulco, había vivido vida que parecía sacada de película de aventuras que él mismo habría protagonizado. Fue uno de los galanes más famosos en la historia del cine y televisión mexicana. Protagonizó más de 100 películas, incontables telenovelas. Era símbolo de masculinidad para generación tras generación de mexicanos. Era Andrés García, el hombre que todas las mujeres querían y todos los hombres querían ser. Pero también fue hombre con demonios personales profundos. Alcohólico confeso durante gran parte de su vida. Violento en sus relaciones personales, según admitió él mismo. Padre complicado y frecuentemente ausente para sus hijos. Hombre que vivió intensamente, amó apasionadamente y destruyó mucho de lo que tocó. Y en sus últimos años, cuando enfermedad lo fue consumiendo lentamente, cuando cirrosis hepática, producto de décadas de alcohol, estaba matándolo, comenzó a hablar. A confesar cosas que había guardado durante décadas. Secretos sobre personas poderosas. Verdades que otros preferían mantener enterradas. Y una de esas verdades era sobre su amigo Luis Gallego Sánchez, conocido profesionalmente como Luisito Rey, y sobre lo que Luisito le había pedido hacer con su esposa Marcela Basteri, y sobre lo que sucedió cuando Andrés se negó. Andrés García conoció a Luisito Rey en los años 70. Ambos se movían en mismos círculos del entretenimiento mexicano. Andrés era estrella masiva de cine. Luisito era cantante de éxito modesto intentando construir carrera más grande a través del talento de su hijo Luis Miguel. Y se hicieron amigos. O algo parecido a amigos. Relación complicada entre dos hombres con egos masivos, problemas con alcohol y tendencias destructivas. Pero pasaban tiempo juntos, bebían juntos, iban a fiestas juntos. Luisito le contaba a Andrés sobre sus problemas matrimoniales con Marcela. Y según Andrés relató en múltiples entrevistas durante sus últimos años, Luisito odiaba a Marcela. No era simplemente que su matrimonio estaba mal, era odio visceral. Luisito culpaba a Marcela por todo lo que estaba mal en su vida. Por su carrera que nunca alcanzó el éxito que él creía merecer. Por su dinero que siempre se iba más rápido de lo que entraba. Por el hecho de que su hijo era más talentoso y más exitoso que él jamás sería. Y Luisito golpeaba a Marcela, regularmente, brutalmente. Andrés lo sabía porque Luisito se jactaba de eso cuando bebía. Describía cómo la controlaba con violencia física, cómo la aterrorizaba psicológicamente, cómo la mantenía completamente aislada de cualquier persona que pudiera ayudarla o darle perspectiva sobre cuán abusiva era su situación. Andrés, quien admitió en sus propias memorias que también había sido violento con mujeres en su pasado, nunca intervino. Nunca llamó a policía. Nunca confrontó a Luisito seriamente sobre el abuso que estaba infligiendo. Era diferente época, diría después como excusa débil. Los hombres no se metían en matrimonios de otros hombres. El abuso doméstico era considerado asunto privado. Pero hubo un momento específico que Andrés nunca olvidó. Momento que lo persiguió literalmente hasta su último aliento. Fue conversación que tuvo con Luisito probablemente en 1985, aproximadamente año antes de que Marcela desapareciera para siempre. Estaban bebiendo, como siempre, en algún bar de Ciudad de México o en casa de uno de ellos. Las noches se volvían borrosas después de tantos tragos, y Luisito, ya bastante borracho pero con esa lucidez extraña que a veces viene con alcohol, comenzó a hablar sobre Marcela de manera diferente, más oscura, más específica, más amenazante. «Necesito deshacerme de ella», dijo Luisito según Andrés lo recordaba con claridad incluso décadas después. «Se está volviendo loca. Es problema. Amenaza con dejarme y llevar a los niños. No puedo permitir eso». Andrés, también borracho pero todavía procesando las palabras, inicialmente no prestó mucha atención. Luisito siempre hablaba dramáticamente sobre sus problemas.
Siempre exageraba todo. Siempre pintaba a Marcela como villana de su vida, cuando en realidad él era abusador. Pero entonces Luisito se puso serio. Dejó el vaso. Miró directamente a Andrés con ojos que habían perdido cualquier rastro de humor o exageración. Y preguntó con voz completamente sobria, a pesar del alcohol: ¿conoces gente que pueda hacerla desaparecer? Andrés se rió nerviosamente. Pensó que era broma. Broma de mal gusto, quizás, pero broma al fin. ¿Qué estás diciendo, pendejo?, respondió intentando aligerar el ambiente. Y Luisito no se rió. Continuó mirándolo con intensidad perturbadora Y comenzó a explicar que había pensado seriamente en opciones. Que no podía simplemente divorciarse porque Marcela pelearía por custodia de los niños y él perdería control absoluto sobre Luis Miguel y su carrera, que estaba generando millones. Que no podía permitir que ella se fuera con los niños a Italia como amenazaba hacer constantemente. Entonces necesitaba solución más permanente. Debe haber gente que hace ese tipo de cosas, insistió Luisito con convicción que helaba. Gente que por dinero correcto puede hacer que alguien desaparezca sin preguntas, sin investigación, sin rastro. Y específicamente preguntó si Andrés, con todas sus conexiones en el mundo del cine y entretenimiento, con todos los personajes oscuros que uno conoce después de décadas en industria, conocía ese tipo de personas. Sicarios, criminales profesionales. personas dispuestas a cometer violencia extrema por pago suficiente. Andrés, comenzando finalmente a darse cuenta de que Luisito hablaba completamente en serio, se puso incómodo. El alcohol en su sistema de repente se sintió menos placentero. Dijo que no conocía a nadie así, que Luisito necesitaba calmarse y pensar claramente sobre lo que estaba diciendo. Pero Luisito continuó presionando. Durante el arresto de esa noche borracha y en conversaciones posteriores durante semanas siguientes, siempre volviendo al mismo tema obsesivamente. Necesitaba deshacerse de Marcela permanentemente. Necesitaba ayuda para hacerlo. Necesitaba conexiones que pudieran ejecutar plan sin que fuera rastreado a él. Y Andrés, Cada vez más perturbado, pero nunca lo suficiente como para ir a autoridades o advertir a Marcela directamente de que su esposo estaba planeando hacerla desaparecer, continuaba negándose a ayudar. Decía que no conocía a nadie, que no se involucraría en algo así, que Luisito estaba loco. Eventualmente, Andrés dejó de pasar tanto tiempo con Luisito. La amistad se enfrió notablemente. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los encuentros sociales se evitaban. Porque Andrés no quería continuar escuchando planes cada vez más elaborados sobre cómo hacer desaparecer a Marcela. Y entonces, en agosto de 1986, exactamente como Luisito había planeado, exactamente como había estado obsesionado durante meses, Marcela Basteri desapareció. Andrés García escuchó las noticias como todos los demás en círculos del entretenimiento. Que Marcela había desaparecido misteriosamente, que nadie sabía dónde estaba, que había versiones contradictorias sobre si había regresado a Italia o si estaba en otro lugar, que Luisito daba explicaciones vagas y cambiantes que no tenían sentido. Y Andrés supo inmediatamente, con certeza absoluta, que lo hizo sentir físicamente enfermo, lo que había pasado. Supo que Luisito había encontrado a alguien más que sí había aceptado hacer lo que Andrés se negó a hacer. Que su amigo había ejecutado el plan sobre el cual había hablado obsesivamente. Que había hecho desaparecer a su esposa exactamente como había querido. Debería haber ido a la policía en ese momento exacto. Debería haber contado lo que sabía. Que Luisito había estado planeando activamente hacerla desaparecer durante meses. Que había buscado ayuda para ejecutar el plan. Que había hablado específicamente sobre métodos y personas que pudieran hacerlo sin dejar rastro. Pero no lo hizo. Y las razones por las cuales guardó silencio lo perseguirían durante el resto de su vida. Porque implicarse significaría admitir públicamente que había sabido de los planes con anticipación y no había hecho absolutamente nada para prevenirlos.
significaría potencialmente ser considerado cómplice en cualquier crimen que hubiera ocurrido. Significaría destruir su propia reputación cuidadosamente construida y probablemente su carrera. Entonces guardó silencio cobardemente. Como tantos otros en círculos de poder que sabían cosas sobre la desaparición de Marcela, pero eligieron protegerse a sí mismos en lugar de buscar justicia para la mujer que probablemente había sido víctima de violencia horrible. Pero hubo momentos que rompió algo fundamental en Andrés. Momento que hizo que la culpa pasara de ser incómoda a ser completamente insoportable. Momento que cambió cómo veía su propio silencio. Luis Miguel, entonces adolescente devastado de 16 o 17 años, fue a ver a Andrés. Esto fue probablemente en 1987, aproximadamente año después de que Marcela desapareció. Luis Miguel estaba claramente destruido emocionalmente. Había perdido a su madre sin explicación. Su padre abusivo se negaba a darle respuestas claras o consistentes. Y estaba desesperado por saber qué había pasado realmente. Y le preguntó directamente a Andrés, con lágrimas corriendo por su cara joven. Mi papá mató a mi mamá. Andrés describe este momento en entrevista de 2020 con emoción visible que rompe la fachada de machismo que mantuvo toda su vida. Lágrimas literales en sus ojos, voz quebrándose audiblemente. Porque era momento que lo perseguía cada día durante décadas posteriores. Y mintió. Directamente a la cara de adolescente traumatizado, buscando desesperadamente verdad. Le dijo a Luis Miguel que no sabía nada específico, que probablemente su madre había regresado a Italia a visitar familia, que quizás estaba en algún lugar, pero definitivamente viva, que su padre, a pesar de todos sus defectos, no era capaz de violencia extrema como asesinato. Mintió por múltiples razones que él mismo analizó obsesivamente en años posteriores. Mintió para proteger a adolescente vulnerable del trauma absoluto de saber que su padre probablemente había asesinado a su madre. Mintió porque no tenía pruebas definitivas absolutas que pudiera presentar. Mintió porque era infinitamente más fácil que decir verdad horrible y enfrentar consecuencias de admitir que había sabido y no había hecho nada. Y Luis Miguel se fue de esa conversación sin respuestas reales, sin cierre, sin verdad. Y pasó décadas siguientes supuestamente buscando a su madre por todo el mundo, contratando investigadores privados, siguiendo pistas que no llevaban a ningún lado, viviendo con preguntas sin respuesta que lo consumía. Y Andrés cargó la culpa devastadora de no haberle dicho lo que sabía cuando tuvo la oportunidad. Y haber priorizado su propia protección sobre darle al hijo traumatizado la verdad que desesperadamente necesitaba. Los años pasaron inexorablemente. Luisito Rey murió en 1992, de neumonía relacionada con SIDA, llevándose cualquier confirmación definitiva de lo que exactamente había hecho con Marcela. Luis Miguel se convirtió en superestrella masiva internacional, y Andrés continuó su carrera de actor, aunque cada vez más afectada por alcohol que consumía en cantidades que destruían lentamente su hígado, y problemas de salud que se acumulaban. Y comenzó a hablar. Primero cautelosamente en sus memorias publicadas, luego más abiertamente en entrevistas, sobre cosas que había visto y sabido durante su larga carrera en entretenimiento, sobre secretos oscuros de industria, sobre comportamientos de personas poderosas que público adoraba sin saber verdad, y eventualmente, inevitablemente, sobre Marcela Basteri. En 2018, en entrevista con programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Andrés mencionó por primera vez públicamente que Luisito Rey le había pedido ayuda específica para deshacerse de Marcela, que había planeado su desaparición con anticipación, que Andrés había dicho que no, pero que Luisito claramente encontró a alguien más dispuesto a ayudar. La reacción del público y medios fue mínima y decepcionante. Algunas notas breves en medios de chismes, algunos blogs especulando. Pero generalmente fue tratado como anciano de 70 y tantos años, recordando cosas que quizás eran parcialmente ciertas,
O quizás eran exageraciones de memoria deteriorada por edad y décadas de alcoholismo. Entonces Andrés decidió hablar más específicamente, más directamente, con más detalles que harían imposible ignorarlo. En 2019, dio entrevista a programa argentino de chismes llamado Intrusos. Y en esa entrevista, transmitida en vivo a audiencia de millones en Argentina, Andrés dijo algo que absolutamente nadie más había dicho públicamente con tanta convicción: que creía firmemente que Marcela estaba viva, que no había sido asesinada, sino internada en hospital psiquiátrico en Argentina, que había sido declarada mentalmente incompetente y encerrada permanentemente bajo identidad falsa. Los conductores del programa, Jorge Rial y sus copresentadores, se rieron. Literalmente se rieron en su cara en televisión nacional. Le dijeron que sonaba como teoría de conspiración descabellada, que no tenía sentido lógico, que estaba especulando salvajemente sin evidencia. Y Andrés, visiblemente frustrado por no ser tomado en serio, insistió apasionadamente que tenía información de fuentes que consideraba extremadamente confiables, que había hablado con personas que afirmaban haber visto a mu mujer que coincidía perfectamente con la descripción de Marcela en institución psiquiátrica específica en Buenos Aires, que todo apuntaba coherentemente a que había sido internada bajo identidad completamente falsa, pero sin pruebas físicas definitivas que pudiera presentar en televisión, sin poder nombrar sus fuentes específicas, sin ponerlas en peligro potencial. Fue inmediatamente descartado como especulación infundada de viejo actor buscando atención mediática en declive de su carrera. Y México en general reaccionó con escepticismo masivo o burla directa. Andrés García, quien para entonces tenía reputación bien establecida de decir cosas controversiales y frecuentemente no verificables en entrevistas, fue tratado como fuente completamente no confiable. Su historial público de alcoholismo severo y comportamiento errático fue usado sistemáticamente para desacreditar absolutamente cualquier cosa que dijera sobre cualquier tema. Pero había personas que sí lo tomaron en serio. Investigadores independientes que habían estado siguiendo el caso de Marcela Basteri meticulosamente durante años. Familia Basteri, en Italia, que había sospechado teoría similar durante mucho tiempo, basándose en sus propias investigaciones privadas. Y había detalle específico que Andrés mencionó que hizo que algunos investigadores serios prestaran atención genuina. Dijo que Luisito había mencionado Argentina específicamente en sus conversaciones originales durante 1985. Que Argentina era lugar estratégicamente perfecto para hacer desaparecer a alguien permanentemente en los años 80, porque todavía estaban sabiendo traumáticamente de dictadura militar y hospitales psiquiátricos públicos podían ser usados para encerrar personas indefinidamente sin muchas preguntas, si tenías conexiones correctas y dinero suficiente. Ese detalle, altamente específico y consistente con lo que investigadores independientes habían descubierto sobre prácticas en hospitales psiquiátricos argentinos durante ese periodo, sugería fuertemente que Andrés quizás sabía considerablemente más de lo que estaba admitiendo públicamente. Y hubo otro testimonio significativo que apoyaba indirectamente lo que Andrés estaba diciendo. Mirka de Llanos, periodista y presentadora respetada que había entrevistado a Luis Miguel múltiples veces durante su carrera exitosa, dio declaración pública que contradecía completamente la versión presentada en biografía oficial autorizada de Luis Miguel. El biógrafo oficial, el libro supuestamente autorizado por Luis Miguel y su equipo, presentaba narrativa cuidadosamente construida de que Luis Miguel había buscado a su madre extensamente durante décadas, que había contratado múltiples investigadores privados costosos, que había seguido cada pista posible por todo el mundo, que había hecho absolutamente todo lo humanamente posible para encontrarla sin ningún éxito. Pero Mirka de Llanos dijo en entrevista grabada que cuando ella había preguntado a Luis Miguel directamente en conversaciones privadas sobre su búsqueda de su madre, él había sido extrañamente evasivo.
que había dado respuestas vagas que sugerían claramente que no quería profundizar en el tema, que había desviado conversación rápidamente cada vez que ella intentaba hacer preguntas específicas, que había algo definitivamente incómodo que no quería que se supiera o explorara. No era acusación directa de encubrimiento, pero era suficiente para hacer que personas atentas comenzaran a prestar atención real. ¿Por qué Luis Miguel sería tan evasivo sobre buscar a su madre si realmente no sabía absolutamente nada sobre dónde estaba? Y combinado con lo que Andrés García estaba diciendo públicamente, comenzó a formarse imagen radicalmente diferente. Imagen de Luis Miguel que quizás sabía considerablemente más de lo que admitía. Que quizás había encontrado a su madre en algún momento, pero por razones extremadamente complicadas no podía o no quería hacer esa información pública sin destruir todo lo que había construido. Pero México, en su mayoría abrumadora, continuó ignorando a Andrés. Continuó tratándolo como fuente completamente no confiable. Y Andrés, cada vez más frustrado, pero sin poder proporcionar pruebas físicas definitivas que forzarían a personas a tomarlo en serio, Eventualmente dejó de hablar públicamente sobre el tema con tanta frecuencia. Y su salud comenzó a deteriorarse rápida y visiblemente. Cirrosis hepática, producto de décadas de consumo excesivo de alcohol, estaba destruyendo sistemáticamente su hígado. Estaba muriendo lentamente y dolorosamente. Y lo sabía con certeza médica. Doctores le habían dado años, no décadas. En 2022, dio una de sus últimas entrevistas extensas antes de quedar demasiado enfermo para aparecer públicamente. Y volvió al tema de Marcela Basteri una vez más, con urgencia de hombre que sabe que su tiempo se acaba. Sé que Marcela está viva, dijo con convicción absoluta que no admitía dudas. Sé dónde está generalmente, aunque no puedo probarlo con documentos. Y moriré sabiendo que nadie me creyó cuando lo dije públicamente. Moriré sabiendo que pude haber salvado a esa mujer si hubiera hablado cuando debía haberlo hecho. Y moriré sabiendo que Luis Miguel eligió deliberadamente no buscar la verdad, porque la verdad destruiría absolutamente todo lo que ha construido. Era acusación increíblemente seria, devastadora, y fue completamente ignorada por medios principales que preferían mantener misterio romántico sobre confrontar posibilidad horrible. Andrés García murió el 4 de abril de 2023 en su casa en Acapulco, solo y abandonado. Ninguno de sus hijos estaba con él en sus últimos momentos finales. Había alienado a la mayoría de su familia durante su vida a través de comportamiento abusivo y decisiones destructivas. Murió exactamente como había vivido, completamente solo. Y Luis Miguel, el hijo de su mejor amigo, el niño que había visto crecer desde pequeño, el adolescente devastado que le había preguntado llorando si su padre había matado a su madre, no dijo absolutamente nada públicamente, ni pésame, ni reconocimiento de que Andrés había sido parte importante de su vida. Silencio absoluto y ensordecedor. ¿Por qué ese silencio tan completo? Porque reconocer a Andrés significaría reconocer inevitablemente lo que Andrés había dicho. Significaría dar credibilidad a sus acusaciones sobre Luisito y sobre Marcela. Significaría abrir conversación pública que Luis Miguel claramente quiere mantener completamente cerrada. Entonces Andrés fue enterrado rápidamente. México lloró brevemente a galán legendario que había definido época, y sus revelaciones específicas sobre Marcela Basteri fueron tratadas como últimas divagaciones de hombre senil, en lugar de confesiones importantes que merecían investigación seria. Pero la verdad incómoda es que Andrés García fue probablemente persona más cercana a saber exactamente qué le pasó a Marcela Basteri. Luisito le contó sus planes específicos con anticipación. Luisito le pidió ayuda directa para ejecutar esos planes. Y cuando Marcela desapareció, exactamente como Luisito había planeado obsesivamente, Andrés supo con certeza que su amigo lo había hecho.
y trató desesperadamente de decirle a México antes de morir, en entrevistas múltiples, en programas de televisión nacional, en declaraciones públicas grabadas. Pero nadie lo escuchó seriamente. Nadie investigó sus afirmaciones rigurosamente. Nadie presionó a Luis Miguel para responder específicamente lo que Andrés estaba diciendo. Y ahora está muerto. Y con él murió último testigo directo vivo de lo que Luisito Rey había planeado. Última persona que podía confirmar de primera mano que la desaparición de Marcela no fue accidente trágico o coincidencia, sino plan ejecutado deliberadamente por su esposo abusivo. La verdad sobre Marcela Basteri murió con Andrés García, excepto que no murió completamente, porque Andrés dejó testimonios grabados permanentemente, entrevistas documentadas en video, declaraciones específicas que no pueden ser borradas o negadas. Y esos testimonios, aunque fueron sistemáticamente ignorados durante su vida, permanecen como evidencia crucial, Como piezas importantes de rompecabezas que investigadores futuros pueden usar para reconstruir meticulosamente lo que realmente pasó. Andrés García no era santo ni héroe. Era hombre profundamente flawed, con su propio historial oscuro de violencia contra mujeres y comportamiento destructivo. Pero en este tema específico, en la desaparición de Marcela Basteri, parece que estaba diciendo verdad fundamental que México se negó a confrontar. Y México eligió colectivamente no creerle. Eligió proteger imagen cuidadosamente construida de Luis Miguel. Eligió mantener misterio romántico de madre desaparecida en lugar de confrontar verdad considerablemente más oscura de madre que fue hecha desaparecer deliberadamente por padre abusivo y cuyo hijo quizás sabe dónde está, pero elige mantener ese secreto por razones complicadas. Esta es historia completa de Andrés García y Marcela Basteri. De hombre que supo demasiado y no fue creído cuando finalmente habló. De verdad que fue ignorada porque era profundamente inconveniente. Y de hijo que eligió silencio absoluto sobre justicia para su madre desaparecida. Y de viejo actor muriendo completamente solo en Acapulco, cargando culpa insoportable de no haber hecho más cuando pudo haber hecho diferencia real. Cargando conocimiento devastador de que había mentido directamente a adolescente desesperado, buscando verdad sobre su madre. Cargando verdad que México se negó sistemáticamente a escuchar. Andrés García dijo la verdad. Lo dijo en televisión nacional múltiples veces, con detalles específicos y consistentes, con convicción absoluta. Y nadie le creyó. Y ahora está muerto. Y la verdad que intentó contar desesperadamente permanece enterrada bajo capas de negación colectiva, protección institucional de imagen y silencio cómplice de industria del entretenimiento que prefiere misterio romántico sobre verdad horrible. Esta es su última confesión, su último intento de hacer que México finalmente escuche. Y quizás, finalmente, después de su muerte solitaria, comenzaremos a tomar en serio lo que estuvo diciendo consistentemente todo el tiempo.